12.000 euros para vehículos pesados de más de 16.000 kilos y 500 euros para ciclomotores y motocicletas. Sea cual sea, mejor el suyo que ninguno, señor presidente. Y, por supuesto, más allá de avalar y creer que es el nuestro más interesante, avalaríamos también el que usted propone. Pero no hay que olvidar, y usted lo hace en su propuesta, al sector de los ciclomotores, al sector de las motocicletas, a los vehículos agrícolas, a los vehículos industriales. Y no olvide que usted está proponiendo, antes de resolver la financiación de las comunidades autónomas, que éstas pongan parte de lo que se exige de las administraciones públicas para su plan Renove. Eso sí, señor presidente, si el Congreso aprueba esta medida, es imprescindible que en el primer Consejo de Ministros la acuerde para su ejecución, pues el anuncio sin materialización lo único que haría sería perjudicar todavía más al sector por el compás de espera que producen los potenciales compradores. En marzo, también a propuesta de Convergencia y Unió, el Congreso aprobó que las empresas afectadas por clientes morosos pudieran aplazar pagos de impuestos afectados por dicha morosidad. El Gobierno aún no ha ejecutado este mandato parlamentario. También, a mediados de marzo, el Congreso aprobó la articulación de un plan de rescate para los trabajadores autónomos con el triple objetivo de mantener estas empresas, aumentar la creación de empleo dependiente de los autónomos y mejorar su protección social frente al paro. Solo tenemos un par de novedades y las remarco como positivas, suscritas esta misma semana con las asociaciones de los autónomos respecto a ese plan. Pero nosotros no vamos a parar hasta que a los autónomos se les reconozca la protección para su desempleo. Igualmente, en marzo se aprobó reducir la fiscalidad de las empresas de la actividad económica experimentados en 2009 y el Consejo de Ministros sigue sin contemplar el acuerdo. En el debate que mantuvimos en febrero le cité 7 ámbitos que exigen actuar a corto plazo. Los 7 ámbitos siguen vigentes de actuación y no los releo para evitar en este contexto pérdida de tiempo en mi intervención. Segundo punto al que me refería, señor presidente, política de empleo y de protección del desempleo. Ya superamos los 4 millones de personas en paro. Solo en un año el número de desempleados ha aumentado en 1.836.000 personas, ha crecido en un 84% en España y en un 114% en Cataluña. El ministro de Trabajo, en una entrevista el 1 de mayo en el diario La Vanguardia, ya no se atrevía a pronosticar si llegaríamos a los 5 millones de parados. Hace un año nuestra tasa de paro era ligeramente superior a la media europea, ahora la dobla. La crisis es muy sangrienta en términos de empleo para España y mucho menos para Europa. El paro es la imagen singular de la crisis en España. Hay además un paro estructural, crónico, y un paro coyuntural. Y no olvide, señor presidente, que el desempleo suele ser una de las últimas variables que se recuperan tras una recesión. Pues bien, ¿dónde está el Gobierno respecto a la lucha contra el paro? Hace pocas semanas, en un acto de partido, la ministra de Defensa decía en voz alta, dirigiéndose al ministro de Trabajo y ante el aplauso de los asistentes: «Ministro, estás haciendo un buen trabajo». Supongo que una afirmación como esta debe estar sacada de algún manual de recomendación de libro de autoayuda. Pero a mí, leerlo en la prensa me da vergüenza ajena, en especial ante el problema del paro y, en particular, de un Gobierno que dice ser de izquierdas. Justo después de la investidura, el presidente reunió a sindicatos y patronales para abordar el diálogo social. Fue publicitado como prioridad del Gobierno y el 30 de mayo del 2008, dentro de 15 días será un año, se firmó un primer documento de intenciones. Ha transcurrido un año y el diálogo social no ha alcanzado ni un solo acuerdo, señor presidente. ¿Considera que este es un buen trabajo? ¿Acaso hay alguien en este país que considere que el Gobierno ha hecho un buen trabajo en política de empleo? Hasta el momento el Gobierno en este ámbito se ha limitado a aprobar un triste Real Decreto Ley con medidas positivas, por eso lo apoyamos, pero que no alcanzan ni a parar la hemorragia. Está muy bien que las prestaciones por desempleo de quien las tenga puedan traspasarse a las empresas que contraten el parado para subvencionar las cotizaciones sociales de su contratación. Es un planteamiento sensato, pero ¿qué ocurrirá con los parados de larga duración? ¿Qué ocurrirá con los jóvenes sometidos a continuos contratos temporales y con escasos derechos en forma de prestaciones por desempleo? ¿Quién les contratará? Señor presidente, las empresas que sean capaces de mantener el empleo han de ser premiadas.
Merecen una reducción significativa de las cotizaciones a la seguridad social. Las empresas que creen nuevo empleo han de ser premiadas. Toda creación de empleo nuevo debe percibir una bonificación durante el año 2009 y 2010. Lo más importante de las políticas sociales es la política de creación y mantenimiento de empleo. Un país que limite su política social a la ampliación de los subsidios no tiene futuro. Señor presidente, permítame plantear una segunda constatación. No parece posible que en una sociedad globalizada y cambiante podamos considerar el empleo como un elemento estático. En cambio, esto es lo que ocurre en las políticas que sigue impulsando el Gobierno. El Estado español se encuentra en la cola de las políticas activas de empleo, es decir, de las políticas de formación, de inserción y de intervención laboral. Es más, además gestionan mal. Les pongo dos ejemplos. Un solo portal privado de empleo, con muchos menos recursos de los que disponen los sistemas públicos de este país, gestiona 20 veces más contratos que los propios sistemas públicos. Segundo ejemplo, que ya le he puesto en otras ocasiones. Bajo su mandato han sido cientos de millones de euros procedentes de cotizaciones sociales y destinados al Forcem, es decir, a formación continua, que no han sido gastados ni transferidos a las comunidades autónomas de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y, finalmente, las reformas estructurales. Comprendo, señor presidente, que hay temas difíciles de afrontar, pero si pretende conservar el empleo de los 19 millones de personas que todavía lo tienen en nuestra economía y si pretende favorecer la recolocación de los 4 millones de parados, no es suficiente limitarse a hablar de prestaciones por desempleo. Si la prioridad es el empleo, y para nosotros lo es, necesitamos una reforma laboral. Si los agentes sociales no se ponen de acuerdo, no rehúya su responsabilidad. No la descanse en la inexistencia del desacuerdo entre empresas y sindicatos. No se refugie en la simplificación de abaratar o no abaratar el despido. Nuestra prioridad no es que el despido sea más barato. Lo que priorizamos es que haya menos despedidos, más contratos y más estables. Cuando se habla de reforma laboral, se trata de eliminar rigideces en cuanto a la movilidad funcional y geográfica y de la negociación colectiva. Se trata de la disminución de la dualidad existente en trabajadores fijos y temporales. Se trata de la colaboración de los sectores públicos y privados de colocación y de muchas más cosas de las que cuanto más tardemos en abordar, más tardaremos en recuperar la creación de empleo. Tercer punto, señor presidente, la inversión y la política de infraestructuras. Todo el mundo sabe que en tiempos de crisis la reactivación de la obra pública suele ser un instrumento clásico destinado a contrarrestar la caída de la actividad en el sector privado. Pues bien, en los 3 primeros meses del año la licitación de obra pública del Estado ha disminuido en un 70,2% y la del Grupo Fomento ha disminuido en un 75,5%. Comprendo que haya despedido a la anterior ministra de Fomento. Si nos atenemos a Cataluña, ya el año 2008 el descenso de la licitación de obra pública del Estado fue del 42,7%. Siguiendo mi reflexión, desde la perspectiva catalana en este caso, señor presidente, permítame utilizar las palabras del economista de la Universidad Pompeu Fabra, Modest Ginjoan, publicadas en un artículo de la semana pasada. Decía: en Cataluña, el grueso de las infraestructuras vienen del Estado con dos verdades de perogrullo. Primero, se diseñan desde y para el ombligo de la península. Y segundo, se prima la redistribución sobre la ganancia de competitividad. Que en infraestructuras no se ha tratado a Cataluña como debía, lo dice el presidente de la Generalitat, lo reconoce el Estatut, lo denuncian los presidentes de las cámaras de comercio, de fomento, de PIMEC, del Círculo de Economía y en las escuelas de negocios, es de dominio público. Gobiernen dictadores, derechas o izquierdas, se perpetúa un trato estratégicamente equivocado, incluso desde una visión centralista. Si Cataluña estuviera en punta de lanza en infraestructuras y se le diera libertad de gestión, de ellas saldría beneficiado el conjunto del Estado gracias al mayor progreso de una de las partes.